Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa Cita Previa, que hoy precisamente vamos a estrenar una nueva sección porque cada miércoles estará aquí con nosotros un especialista del Hospital de Recoletas de nuestra ciudad, pues para hablarnos de los temas que más nos interesan de nuestra salud. Hoy precisamente estará con nosotros un maxilofacial oral y cirujano de este hospital que acaba de inaugurar una nueva unidad facial, pero también, como cada miércoles, estará Ana Maté dándonos consejos de nutrición y les hablamos del Parkinson, una enfermedad que afecta en nuestra provincia a más de 1.800 personas. Hoy les vamos a hablar de un proyecto innovador. Es la creación de la unidad facial Contouring en el Hospital de Recoletas, aquí en Burgos. Y qué mejor que nos va a hablar de ello pues el especialista que está detrás de esta unidad que se acaba de poner, bueno, pues hace poquitos meses en marcha. Él es Joel Josi Otero. Muy buenas noches, Joel. Buenas noches, Verónica. Él es especialista en cirugía oral y maxilofacial en el Hospital de Recoletas y has venido hace unos meses, Joel, para poner en marcha esta unidad facial. Efectivamente. Agradezco la invitación a la 8 Burgos. En verano hará un año que hemos iniciado este proyecto. La unidad facial Contouring pretende abarcar de una forma holística todo lo que son un compendio de problemas y patologías, enfocando el tratamiento de una forma básica, comenzando a nivel de la estructura ósea hacia afuera, hacia el tejido blando, hacia la piel. Entonces es proporcionar un resultado holístico completo, buscando la simetría, porque al fin y al cabo, facial contouring lo que viene a hacer es tratar de proporcionar la simetría facial, que al final no viene a ser otra cosa que la belleza. Un rostro que es bello es un rostro simétrico. Entonces el objetivo es simetrizar por tercios el rostro, empezando pues desde la parte superior, yéndonos hacia abajo, terminando con la mandíbula, consiguiendo así de esta forma una armonización completa. Además vamos a hablar de estos tratamientos que se están haciendo ya en esta unidad y que además algunos de ellos son únicos aquí en Burgos. Efectivamente, hay tratamientos que merecen especial atención, sobre todo viniendo de la cirugía maxilofacial. Tenemos en cuenta muchos detalles que normalmente no son tan apreciados. Dícese de la oclusión, de la posición de los dientes, porque al fin y al cabo al sonreír lo que transmitimos, la parte que se expone, las angulaciones de los incisivos, todo es un concepto holístico. Algunas cosas en facial contouring son particulares, como por ejemplo proporcionar los ángulos de mandíbula, la impresión de ángulos de mandíbula con titanio, de forma impresa con 3D. Tiene resultados magníficos y son diseños que hoy en día pues dan un nuevo estándar, ¿no?, a lo que es el resultado en fiabilidad y en calidades. Son implantes de titanio, ¿no? ¿Qué beneficios tiene esto para el paciente? Pues generalmente los pacientes que acuden y se les oferta este tipo de tratamientos son pacientes que el problema principal es la asimetría facial. Doctor, me falta proyección de la mandíbula o tengo muy caída lo que es la zona debajo del mentón. Entonces hay que pensar que muchas veces el procedimiento en sí, el tratamiento clásico sería un lifting facial, por ejemplo, pero con los implantes de titanio, por ejemplo, lo que consigues es un lifting, un facelift inverso, porque tú al producir una acentuación adecuada o una corrección del ángulo de la mandíbula, por ejemplo, o de los pómulos, lo que consigues es retensar el tejido y conseguir las proporciones definitivas, sin necesidad de, o en muchas veces complementándolo con los tratamientos de cirugía
plástica tradicionales, dícese de facelift o bléfaros o rinoplastias o otoplastias. Aparte de estos implantes dentales, ¿qué otros procedimientos tenéis? Pues Verónica, estamos haciendo un complejo, una aproximación holística, entonces el tratamiento es muy variado, dependiendo de las necesidades del paciente. Tenemos restauración de maxila y de mandíbula, muchas veces para rehabilitación para implantes. Luego tenemos también los problemas típicos del envejecimiento facial, como la caída del mentón o de los pómulos, de los párpados. Aparte también tienes los tratamientos más clásicos de cirugía maxilofacial, que vendrían a ser pues patología glandular, patología de cabeza y cuello en general. El rejuvenecimiento facial, el rejuvenecimiento de la piel es algo que hoy en día no preocupa a muchas personas. ¿Qué técnicas tenéis para ello? Bueno, como digo, para el rejuvenecimiento facial vas a encontrar las técnicas. Siempre lo que recomendamos inicialmente es hacer un estudio cefalométrico entero. Es decir, estudiamos la cabeza con las proporciones, el rostro con las proyecciones adecuadas, y en base a esto decidimos qué es lo que se necesita. Si se necesita una corrección de pómulo, una corrección de mentón, una corrección de tejido blando. Si es solo tejido blando, al menos la idea es que el paciente tenga la opción de escoger, porque muchas veces, dependiendo de las necesidades de cada quien, pues puede querer un resultado o puede querer un tratamiento más duradero en el tiempo, o puede ser algo más momentáneo. Bien puede ser una infiltración con ácido hialurónico, por ejemplo, o el Botox clásico, ¿no? Entonces, la idea es que el paciente tenga en su conocimiento que existen distintas alternativas para ello. Bien, has hablado, ¿no?, del Botox, de las infiltraciones, de los peelings, de cirugías de párpados, de pómulos, nariz, orejas, cara. Este es alguno de todos los tratamientos que tenéis. ¿Qué tipo de atención se le da al paciente? Bueno, hay procedimientos que se pueden realizar con anestesia local, una gran cantidad de ellos se pueden realizar en cirugía ambulatoria, y hay otros procedimientos que requieren una atención más compleja. Muchos de ellos requieren un tratamiento ortodóntico previo, por ejemplo en el caso de la cirugía ortognática, donde el paciente tiene algún problema de oclusión, que requiere primero corregir la oclusión, la mordida, y ya una vez que tenemos esto hecho con un ortodoncista especializado en el tema, luego entraría el paciente a quirófano, donde se reposicionarían los segmentos, la maxila, la mandíbula y el mentón a su posición ideal, y ya luego vendría el cuidado posterior, que generalmente se acompaña de algo de ortodoncia posterior, y luego se termina el tratamiento. Como bien dice Joel, bueno, pues cada paciente al final va a tener diferentes, ¿no?, características. Desde esta unidad se les va a hacer un estudio personalizado, porque bueno, pues él es especialista en cirugía oral y maxilofacial, además con experiencia en otros países, ¿verdad, Joel? Sí, bueno, cuando yo hice la residencia en Sevilla, luego tuve la oportunidad de trabajar un poquito más de 3 años como adjunto especialista en el Hospital Universitario de Hamad en Qatar, en Doha, y luego tuve la oportunidad también de formarme y de hacer un fellow en cirugía cosmética facial en el Hospital Universitario de Bruselas. Eso fue hasta el año pasado cuando he venido aquí a trabajar ahora con este proyecto que tanta ilusión nos hace aquí en Recoletas. Un proyecto además en el que se irán incorporando, ¿no?, especialistas, Joel. Así es, estamos de momento, poco a poco vamos haciendo mayores colaboraciones, cada vez se van consiguiendo de verdad resultados muy bonitos. Esto es un networking progresivo que es muy emocionante ver cómo va dando ya sus resultados. La mayor parte de las cirugías de momento las hago yo en el hospital, pero aquellas que involucran tratamientos, como te comentaba, de tipo de cirugía ortognática, tengo colaboradores en Bilbao, en Madrid, que para las cirugías puntuales
pues vienen y me echan una mano y hacemos un trabajo en equipo. Y la idea es que con el tiempo vayan incorporándose más compañeros especialistas. Porque hay que decir que este tipo de cirugía, la cirugía maxilofacial, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Sobre todo sus procedimientos. Tremendamente. Es increíble lo que ha evolucionado, sobre todo el nivel de sofisticación tecnológica que estamos experimentando ahora, ¿no? Ahora todo ya va en 3 dimensiones, todo lleva un software detrás donde se planifica al milímetro en qué posición debe de quedar la mandíbula, en qué posición debe de quedar el mentón, cuáles son las armonías adecuadas, dependiendo al origen del paciente, porque cada uno tiene ciertas variaciones dentro de los cánones clásicos de belleza. Pues dependiendo de tus orígenes, pues pueden haber unas tendencias más a un lado o a otro. Y entonces todo requiere un estudio de proyección, porque la respuesta del tejido blando no es la misma en las distintas partes del rostro. Entonces, con la tecnología 3D ahora tenemos esa ventaja, la impresión 3D, ¿no? De hacerlo todo muy customizado, todo hecho a la medida, para que el paciente reciba ese tratamiento único que produce esos resultados tan espectaculares. Pues nuevos tratamientos y nuevas tecnologías en esta unidad que acaba de comenzar en el Hospital de Recoletas de Burgos. Joel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Y nos vamos, como siempre, a nuestra sección semanal con nuestra salud bucodental con implante. La férula de descarga es un dispositivo dental hecho a medida y confeccionado en la mayoría de los casos en acrílico duro. Se utiliza como tratamiento para corregir diferentes patologías. La forma que funcionan las férulas de descarga es conseguir una mordida ideal. Es llevar al paciente a la posición en la que su musculatura y su articulación mandibular van a estar en la posición idónea. Eso va a ayudar pues, a relajar toda esa musculatura y nos va a evitar muchos problemas. Entre los principales problemas que tratan estas férulas se encuentra la disfunción craneomandibular, trastornos que provocan dolor o alteraciones funcionales del aparato masticatorio. Este tipo de problemas lo que nos va a producir van a ser una serie de dolores, de molestias, que muchas veces el paciente refiere como dolores de oído y la mayoría de las veces van al otorrino antes. El otorrino va a ser quien en la mayoría de los casos va a derivar al paciente a la clínica dental. Se producen estas molestias porque justo es ahí donde está la articulación. Se producen también dolores a nivel del masetero, de los temporales. Incluso muchos pacientes nos dicen que les duelen los dientes, pero de una forma como un poco indefinida, como que les duele todas las muelas, por ejemplo. Esos son dolores reflejados del dolor muscular. Por otro lado, el bruxismo es también una de las principales patologías que se corrigen con una férula de descarga, un trastorno que provoca dolor en la musculatura masticatoria y cervical, dolor de cabeza e hipersensibilidad. Afecta al 8% de la población y sobre todo a jóvenes y adultos. Ese bruxismo va a estar caracterizado por apretamiento de los dientes o por rechinamiento, movimientos que no deberían de ser habituales. Entonces estamos ejerciendo unas presiones, unas fuerzas, una sobrecarga articular que nos va a generar primero disfunción craneomandibular, lo que hablábamos antes, un dolor en los maseteros, en la articulación, porque al hacer esa presión pues vamos a estar fastidiando todas esas zonas, pero es que además nos va a producir desgastes en los dientes y fracturas de los dientes, con lo cual la férula va a tener una doble función. Primero, proteger los dientes y segundo, proteger la articulación. El bruxismo lo vamos a dividir en dos, bruxismo nocturno o del sueño y bruxismo diurno o de la vigilia. Con las férulas normalmente vamos a tratar el nocturno. El diurno, el de la vigilia, normalmente no vamos a llevar la férula de descarga, sino que nuestro odontólogo lo que va a hacer es darnos una serie de pautas que se llaman de autorregulación física para intentar ser nosotros los que evitemos hacer esa parafunción. Además, estos dispositivos sirven como protección de rehabilitación principalmente sobre implantes. Cuando perdemos todos nuestros dientes o gran parte de ellos, perdemos algo que es muy importante, que es la propiocepción. La propiocepción es, a grandes rasgos, la capacidad del organismo de saber la posición en la que tenemos la musculatura, en este caso la musculatura de la boca. Al perder esa sensibilidad no sabemos qué fuerza estamos realizando, con lo cual el riesgo de que por las noches apretemos de más y
fracturemos la cerámica de las rehabilitaciones es mayor. Entonces, al colocar una férula vamos a relajar esa musculatura, vamos a impedir que esas fuerzas nos dañen la rehabilitación y vamos a evitar esas fracturas. Los cuidados que se necesitan para las férulas son sencillos. El odontólogo es el encargado de dar al paciente todos los pasos. Cuando nos levantamos, o en cualquier caso cuando nos quitamos la férula de descarga, la vamos a cepillar. Hay unos cepillos específicos para cepillar esas férulas y las vamos a cepillar con jabón neutro, nunca con pasta de dientes. Luego la vamos a secar muy bien, la vamos a guardar en su cajita y también podemos utilizar unas pastillas que venden en las farmacias que son desinfectantes para las férulas. Van a venir fenomenal, pero siempre hay que recordar que no van a sustituir nunca el cepillado de la férula. El paciente tendrá que pasar varias veces por consulta. En la primera cita se toman los moldes para poder confeccionar la férula a medida en el laboratorio. Siempre hay que probarla en el momento, hay que colocar la férula en la boca y ver la mordida que tiene, corregir pequeños detalles para ajustar perfectamente la mordida y ya ese día el paciente se lleva la férula a casa. Al principio es normal que la férula se sienta rara. Hay quien le cuesta muy poquito adaptarse, unos días, hay quien le cuesta más adaptarse. Hay gente que en vez de unos días tarda unas semanas, pero no pasa nada. Al final te vas acostumbrando. Cuando no nos adaptamos muchas veces hay que volver otra vez al dentista para volver a reajustar pequeñas cositas y que el paciente esté cómodo con la férula. Los odontólogos de las clínicas Implante recomiendan que una vez colocada la férula, los pacientes tienen que acudir a revisión una vez al mes y después anualmente para poder ajustarla. Y ya está aquí, como cada miércoles, nuestra dietista y colaboradora Ana Manté, pues para darnos esos consejos de alimentación. Ana, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Verónica, muy bien. Hoy consejos que nos va a dar pues para mantener los cabellos fuertes y saludables y para evitar la caída, porque la alimentación en esto también tiene que ver, ¿no, Ana? Pues a ver, yo creo que la alimentación, aparte de ser muy importante, es un punto clave para mantener un cabello sano y fuerte, pero sí que es verdad que existen otros factores externos, pues que eso no depende de nosotros, como puede y nos pueden afectar a la salud capilar, como es, yo que sé, los factores hormonales, los factores genéticos, la utilización de tintes o de colorantes, el propio estrés que sufrimos en nuestro día a día o una mala higiene capilar, y todo eso al final, dentro que también la contaminación, la polución que hay, eso muchas veces lo que hace es que debilita el cabello, produce cierta toxicidad y nos puede al final afectar, pero la alimentación es algo que nosotros sí que podemos controlar y está de nuestra mano. Entonces es muy factible que la gente lo tenga en cuenta en ese sentido, y yo lo que aconsejo es que al final nuestro pelo está formado pues por una proteína que es la creatina y por una serie de minerales entre los que se encuentra el silicio, el magnesio y el cobre. Entonces debemos de llevar una alimentación sana y equilibrada, como es nuestra famosa dieta mediterránea, y donde los nutrientes principales deben ser las proteínas, los aminoácidos, y son aminoácidos esenciales que siempre les potenciamos, pues muchísimo mejor, y las vitaminas y los minerales. Dentro de las vitaminas siempre hay que destacar las vitaminas del grupo B. Entonces eso, mantenerlo dentro de una alimentación equilibrada, pero tener en cuenta de no decir ahora tengo que comer solo los alimentos que conlleven. Bueno, a ver si vamos a comer ahora solo de esto. Eso es, sino como siempre decimos, todo de una forma moderada y equilibrada. Vamos a desarrollar más ese tipo de alimentos, Ana. Pues a ver, yo lo primero que destacaría sería, más que los alimentos, el agua. El agua, yo creo que el mantenernos bien hidratados va a hacer que tengamos un pelo bien hidratado y un pelo fuerte, de lo cual es aconsejable pues el consumo del 1,5 litros, 2 litros de agua al día, pues no solo para el cabello, pues simplemente para nuestras funciones vitales. Sí que es verdad que hay alimentos que nos ayudan a mantener un pelo sano o nos favorecen el tener un pelo sano, como se dice que son alimentos ricos en la proteína, en la B12, pues yo que sé que suele ser proteína vegetal, pues proteína animal, perdona, como es la carne de res, los huevos o el pescado, también los frutos secos, alimentos que sean ricos en antioxidantes, como son las verduras, las hortalizas, la fruta, las legumbres o los cereales integrales. Y por ejemplo, la levadura de cerveza es el nutriente natural que más aporte de vitaminas del grupo B12 nos va a aportar, aparte de aminoácidos esenciales y de minerales. Así que yo, que más que mencionar lo que son alimentos como tal que nos favorecen, que yo diría más en grupo, yo diría cuáles habría que evitar, que yo creo que es algo más
más a tener en cuenta. Se deberían de evitar todos aquellos alimentos que sean ricos en grasas saturadas o frituras o que estén elaborados con grasas hidrogenadas, porque eso lo que nos produce en nuestro metabolismo es un aumento de la testosterona y lo que va a hacer es encoger el folículo piloso y va a hacer pues que ese cabello crezca pues más débil, que tenga más facilidad de romperse y es mucho más fino. También los alimentos que son ricos o que tienen un índice glucémico muy elevado, lo que son los azúcares simples, lo que son simplemente la bollería o productos de repostería. ¿Por qué? Porque eso produce una inflamación celular que afecta a nuestro cabello y al final le afecta de una forma nociva. También todas aquellas bebidas que son con cafeína o que tienen gas, refrescos, eso es, o lo que es el exceso del consumo de chocolate, o aquellas dietas que son restrictivas, o sea, cuando nos sometemos por nosotros mismos o vamos a algún sitio que nos pone una dieta en la cual nos van a eliminar algún grupo de alimentos, intentar evitarlo en el caso de que además tengamos problemas de cabello. Entre, por ejemplo, las que se encuentran las personas veganas, no estamos hablando de las vegetarianas, sino las veganas estrictas, que de por sí hablamos un día aquí y ya siempre suelen tener un déficit de vitamina B12 y suelen tener un déficit de hierro, de lo cual estamos hablando que lo que más nos va a ayudar son los alimentos ricos en vitamina B12, de lo cual es proteína animal, y estas personas suelen tener carencia de ellos, o sea, que evitar mucho lo que son esas dietas que son restrictivas. Pues yo creo que nos ha quedado muy claro. Ana, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Y vamos a terminar con una noticia porque hemos hablado con varios afectados de Parkinson. Esta enfermedad es la segunda patología neurodegenerativa en prevalencia después del Alzheimer. Se estima que afecta en nuestra provincia a más de 1.800 personas. El síntoma de esta enfermedad no solo es el temblor, sino que también hay una lentitud en el movimiento y sobre todo también la depresión. Gaspar tiene 66 años y padece Parkinson desde el año 2009. Se quedaba el brazo quieto y no se movía cuando iba andando. No conocía nada del Parkinson. No conozco a nadie que lo tenga ni sabía que existía. Los tratamientos y las terapias que realiza en la asociación le han llevado a tener una vida normalizada. Seguía haciendo vida normal para todos los efectos, o sea, no tenía ningún problema de nada. Lo que pasa es que luego digo, bueno, pues vamos a la asociación porque siempre algo mejora, siempre comentas cómo estás, vas viendo las medicaciones que lleva uno y otro, cómo se afecta a uno y afecta a otro, y entonces te vas integrando, vas viendo los pasos que lleva esto. Compartir su experiencia es lo mismo que ha hecho Fernando. Hacemos algún ejercicio y eso te mantiene en forma, ¿no? Luego, además de todo, pues claro, el compañerismo, el contrastar opiniones con los compañeros, me parece muy útil. Más luego, claro, los tratamientos psicológicos y logopedia y demás, que son importantes. La musicoterapia me parece muy importante también. Le diagnosticaron Parkinson hace 3 años. Siempre le ha gustado hacer senderismo, aunque un día la lentitud en el movimiento le hizo sospechar. Notaba que me quedaba atrás paulatinamente. Entonces aquello me empezó a preocupar. Y bueno, comentando con mi mujer, fuimos al médico a ver qué pasaba. Me miraron un montón de, primero que si era el corazón, que si era tal, y hasta que llegamos al neurólogo y el neurólogo terminó diagnosticando Parkinson. La familia lo aceptó bastante bien. Mi mujer lo está sufriendo, pero personalmente requiere más atención, está más pendiente de mí. Muchas personas con Parkinson se aíslan por miedo al rechazo social. No es mi caso, pero creo que sí. Los que en un estadio más alto, sí, se notan. Porque yo siempre, anteriormente he pensado en eso. Pensabas que veías a alguien cuando estaba dudando, se estaba moviendo de una manera rara, extraña, y dices, este ya estará bebido, o qué horas son estas. Te lo recriminabas, ¿no? Le recriminabas su actitud, su pensamiento. Y ahora pues ya te das cuenta de que no todo el mundo que tiene esos movimientos no es una enfermedad, o sea que es parte del Parkinson. Más de 160.000 personas en España padecen esta enfermedad neurodegenerativa. Y ahora sí, nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.